Estimados estudiantes, esta clase corresponde a las técnicas de flexibilidad realizada por el equipo docente de Kinesiología Musculoesquelética 1. A modo de introducción, veremos qué es la flexibilidad. En general, la flexibilidad es la capacidad de poder modular los cambios de posición que nosotros podamos encontrar en las articulaciones mediante el movimiento o el cambio de posición de diferentes tejidos, como por ejemplo el tejido blando, el tejido articular o periarticular, que pueden estar relacionados también con el tejido blando, que permitan también la movilidad de los segmentos óseos para poder lograr el desplazamiento. ¿De qué depende esta flexibilidad? En general va a depender muchas veces de la tensión muscular y por lo tanto en la tensión muscular nosotros vamos a ver diferentes elementos que pueden estar involucrados, como por ejemplo la tensión activa a nivel del músculo y la tensión pasiva. En las características de tensión activa vemos la inervación de la alfa-motoneurona así como de la gamma-motoneurona. En cambio, en la tensión pasiva vemos las propiedades viscoelásticas del músculo y la fascia. ¿Qué factores pueden influir en la hipomovilidad del tejido blando? En realidad tenemos muchos factores que pueden ser, que pueden darle alteración a esto, como la inmovilidad, el sedentarismo, algunas patologías donde podamos ver deformidad, la lesión de los tejidos y por lo tanto que nos lleve también a inmovilización, la debilidad muscular, la mala postura y el desbalance muscular nos pueden llevar a alteraciones del tejido blando, permitiendo que en este haya hipomovilidad. Por lo tanto, desde ese lado, las técnicas de flexibilidad nos pueden ayudar al manejo de esto. ¿Cuáles son los efectos de la flexibilidad? En sí, la flexibilidad nosotros vemos que se relaciona directamente con el estiramiento, en donde tenemos una elongación del tejido conectivo que se ha visto que es capaz de deformarse y que esta deformación va a depender de la magnitud de la tensión, del tiempo de aplicación de esta o de ambos. Por lo tanto, a mayor magnitud de tensión y mayor tiempo de aplicación podemos tener una mayor deformidad, aunque en algunos casos algunos tejidos pueden responder de manera alterada a esto. Otras características que van a determinar el estiramiento son el tejido contráctil, con la elongación de sus sarcómeros y en general también las capacidades generales de los tejidos blandos, que es la elasticidad y la plasticidad, que van a tener relación directa con el movimiento final de esto. Por lo tanto, nosotros vamos a ver diferentes formas de poder estresar estos tejidos y vamos a lograr desde una máxima contracción a un máximo estiramiento y lograr ciertos fenómenos. Dentro de los elementos que son normalmente asociados a los cambios de la flexibilidad, tienen que ver con la estimulación de los receptores neurológicos asociados al estiramiento. Y dentro de estos vemos dos grandes, que son el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. El uso muscular es el principal receptor del estiramiento y por lo tanto tiene receptores que son a nivel principal, que son sensibles a la longitud y a la velocidad del movimiento o del estiramiento, y los secundarios que son sensibles solamente a longitud. Y este receptor, o la estimulación del uso muscular, va a desencadenar el reflejo miotático que va a provocar que un músculo estirado reduzca su tensión en base a los usos. Lo que vemos en el esquema es cómo la gama motoneurona puede estar respondiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una mayor contracción muscular, vamos a obtener después una mayor relajación de este músculo. Otro de los receptores asociados es el órgano tendinoso de Golgi, que lo que busca es detectar la tensión del tendón. Y por lo tanto, el órgano tendinoso de Golgi va a desencadenar el reflejo miotático que se define como inverso o inhibición autógena. La tensión o la intensidad del estiramiento sobre el tendón, si excede a un punto crítico, este receptor empieza a descargar y por lo tanto se produce un reflejo inmediato que inhibe la contracción, provocando que éste se relaje y libere la tensión del tendón. Lo que vemos acá es cuando se tensa a este tendón, el órgano tendinoso de Golgi va a producir la inhibición del músculo y por lo tanto va a disminuir la tensión o la sobrecarga sobre el tendón. La inhibición autógena, por lo tanto, puede aparecer como una relajación que se puede experimentar cuando uno o varios grupos o varios músculos puedan, después de haber sido estresados por periodos de contracción isométrica, relajarse. Y es lo que vemos en esta cadena, en donde cuando vemos que el músculo se excita, existe una respuesta sobre el órgano tendinoso de Golgi que después por una señal antidrómica va a cesar la descarga de este músculo y por lo tanto inhibirse y disminuir su tensión y por lo tanto disminuir la tensión sobre el órgano tendinoso de Golgi y el tendón.
Otro de los fenómenos que nosotros podemos encontrar asociados al estiramiento y la flexibilidad es la inhibición recíproca. Y esto se asocia a la inervación recíproca, o sea, cuando un músculo agonista está inervado por unas mismas vías que tienen relación con los antagonistas. O sea, ejemplo, cuádriceps con isquiotibial, bíceps con tríceps. Y por lo tanto, cuando el músculo está en contracción máxima, ya hay el músculo que está acompañado como antagonista va a estar en inhibición y viceversa. O sea, si yo quiero, por ejemplo, hacer que cuádriceps se relaje, lo que puede suceder es que puedo activar más al isquiotibial y por lo tanto el cuádriceps estaría relajado. ¿Ya? Esta vía tiene relación directa con lo analizado por la facilitación neuromuscular proprioceptiva, que es parte desde la neurorehabilitación, pero que también se utiliza dentro de la flexibilidad, considerando este fenómeno llamado stretching. ¿Cuáles son los efectos agudos que nosotros podemos encontrar? Se ha visto que en realidad el estiramiento puede durar más o menos unos 90 segundos, pero hay otras variables que van a influir en esto, como por ejemplo la cantidad de líquido contenida, la temperatura en la zona y otras cosas. Se ha visto que, aunque va a mejorar la amplitud del estiramiento, no necesariamente hay claridad de que, cuánto es lo que se va a lograr gracias a este estiramiento. Y eso también es algo que la evidencia nos muestra que no es tan evidente. Lo mismo ocurre con la velocidad, ¿ya? Del estiramiento. Se ha visto que cuando hay tipos de estiramiento que se relacionan con la activación de la musculatura, como veremos más adelante, por ejemplo, en el caso del salto se va a activar mejor, pero en general cuando queremos hacer estiramientos que se relacionan con la relajación del músculo, la velocidad del estiramiento debería ser menor. Si nosotros comparamos el estiramiento estático versus caminar, en algunos casos, por ejemplo, para los músculos dorsiflexores es hasta mejor caminar que es el mismo estiramiento, y por lo tanto también hay un análisis que debemos hacer respecto de qué es lo que ocurre y cuáles son los reales efectos que la evidencia nos muestra en ello. Y la población también es un criterio que nos puede bien evidenciar ciertas alteraciones, como nos muestra esta publicación, en donde diferentes grupos pueden tener características fisiológicas que lo hacen distinto y por lo tanto que influye en cómo se logran los rangos de movimiento o la relajación del músculo en base al estiramiento. Nosotros, por lo tanto, vamos a ver que existen algunos mecanismos fisiológicos de respuesta, como por ejemplo que puede actuar sobre el estiramiento, puede producir alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la temperatura corporal y en la estimulación del core. Puede haber una variación del stiffness de la unión miotendínea, pudiera haber una potenciación post-activación, por ejemplo, cuando veamos algún tipo de estiramiento como el balístico, nos va a permitir un ensayo del movimiento que nosotros queramos lograr con la persona, nos va a permitir adaptaciones neurales que en el tiempo nos puedan tener una respuesta positiva y por lo tanto nos van a llevar a cierto camino de adaptación. ¿Qué tipos de técnicas de flexibilidad existen? En general están descritas por qué es lo que hacen o cómo se hace con los pacientes. Por ejemplo, están los estiramientos estáticos, los dinámicos y los que se relacionan con la precontracción. Dentro de los estáticos vemos el estiramiento activo que tiene relación con que la persona realice el propio estiramiento o el pasivo donde un compañero puede ayudarle a lograr este estiramiento. Tenemos el estiramiento dinámico en donde también encontramos el estiramiento activo y el estiramiento de tipo balístico que veremos más adelante que es muy utilizado en el deporte. Y en la precontracción tenemos también estiramientos como los vistos por las técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva, ya como el contraer relajar, el mantener relajada y el contraer relajar agonista contracción. Y, por ejemplo, otras técnicas como la contracción isométrica que se parecen mucho al FNP, pero con ciertas características que lo distinguen. Nosotros lo que veremos será el estiramiento balístico, el estiramiento estático y el estiramiento llamado FNP. El estiramiento balístico lo que busca es realizar contracciones repetidas del músculo agonista para que se puedan producir rangos de movimiento amplio, pero además busca en sí, la esencia es la activación de la musculatura. Va a generar fuerzas que pueden ser relativamente incontrolables y que lo cual puede producir daño en las personas. Por lo tanto, la realización de los ejercicios de estiramiento balístico están enfocados en personas que estén indemnes su musculatura y que por lo tanto la amplitud del movimiento y el control de este sea lo suficientemente
claro y firme para que no haya daño o no haya mayor daño en las estructuras. Por lo tanto, se debe considerar este estiramiento no como un estiramiento que busque el rango de movimiento amplio, sino que lo que busca en sí es la activación de la musculatura. ¿Ya? Y por lo tanto permite adaptarse a las personas a sus excursiones de movimiento en actividad. ¿Ya? Ese es como el gran principio del estiramiento balístico. En el caso del estiramiento estático, lo que busca es un estiramiento más bien pasivo de los músculos agonistas, o sea, del que yo quiero enfocar el estiramiento, manteniendo una posición ya por un periodo de tiempo prolongado, más o menos entre 15 hasta 30 segundos, que es lo que la evidencia ha mostrado que es más o menos el tiempo óptimo de mantención. Tiende a ser mucho más seguro, tiende a evitar el extremo de rangos de movimiento y por lo tanto evita que se pueda producir un daño por la mayor excursión del movimiento y tiende a ser mucho más seguro para personas que o no realizan actividad física o están en procesos de rehabilitación. Por lo tanto, desde estadios iniciales pudiera ser óptimo para estas etapas. En cuanto al estiramiento tipo FNP, es, como yo les decía, es una técnica que se utiliza en general desde la neurorehabilitación, parte con los conceptos de Kabat, pero que se han planteado también desde el uso como herramienta, por ejemplo, para lograr el estiramiento de diferentes grupos musculares, ¿ya? Y que se utiliza desde hace mucho tiempo para poder lograr en deportistas o en personas que hacen actividad física o en personas que ni siquiera la realizan, puedan ganar en la excursión del movimiento. Normalmente se describen tres tipos de técnicas, que es el contraer-relajar, el mantener-relajar y el contraer-relajar, contracción del agonista. Cada una de esas técnicas busca en sí una activación de la musculatura para luego producir la relajación dependiente de cómo se realice, que es lo que veremos más adelante. Por lo tanto, todas buscan en sí o contracciones isométricas o concéntricas y luego la relajación tanto del agonista como también del antagonista. ¿Ya? Muchas veces, y lo importante es tener claro que se tienen que realizar estas contracciones, ya sean las isométricas o las concéntricas, en tiempos no mayores a 10 segundos, con etapas de relajación de 10 segundos donde se busca la expulsión del movimiento. Esto lo veremos específicamente en el práctico, cuando veremos las técnicas y las aplicaremos en nosotros. Este es un ejemplo de contraer, relajar, donde la persona que está asistiendo al movimiento le pide que empuje con el talón y por lo tanto se busca desde el inicio de máxima expulsión del movimiento la tensión para luego buscar la mayor expulsión del movimiento. Esto lo veremos luego en las técnicas y de qué se trata cada una de ellas. Contraer, relajar, ya lo que busca es tratar de buscar la contracción del músculo en su máxima excursión, o sea, por ejemplo, si yo busco al isquiotibial, primero llevo hacia la máxima flexión de cadera, ¿ya? Busco la excursión del movimiento hacia la máxima flexión de cadera, con el músculo relajado, y le pido a la persona que realice una contracción de isquiotibiales, o en este caso sería la extensión de cadera, para mantener en esa posición unos segundos y luego permitir la relajación del músculo para avanzar en la expulsión del movimiento. ¿Ya? Este principio lo que busca es las vías asociadas a la inervación recíproca, ¿ya? O sea, este fenómeno de inhibición autógena que nosotros podemos ver con la relajación de la musculatura luego de una contracción. ¿Ya? Cuando nosotros pedimos esto, vamos a ir avanzando frente a rangos de movimiento. Cuando el paciente hace una contracción del agonista, lo que busca es una contracción máxima para luego llegar a una relajación máxima. Y por lo tanto se busca el máximo rango de movimiento con la máxima contracción en una contracción no isométrica, en este caso, sino una contracción de tipo concéntrica. ¿Ya? Y lo que busca es la relajación de la musculatura por este mismo mecanismo. Y el crack, que es la contracción, relajación, antagonista, contracción, es una mezcla de estos y lo que busca es, en un primer momento, hacer una contracción isométrica para luego llegar a la relajación del músculo y luego nuevamente hacer una contracción del grupo que está asociado al antagonista
para luego contraer el agonista para permitir nuevamente una mayor excursión del movimiento. Desde la visión más teórica, esos son los conceptos, pero desde la perspectiva práctica lo veremos en las actividades prácticas para poder sentir y ver de qué se trata cada uno de estos. ¿Cuáles son las indicaciones de las técnicas de flexibilidad? Lo que buscan son, por ejemplo, el estiramiento se ha visto o se ha estudiado en la prevención de lesiones. Hoy día hay estudios que dicen que en realidad el estiramiento quizás no tiene efectos tan positivos o tan significativos en la prevención de lesiones, pero sí nos permite, por ejemplo, el actuar sobre adherencias, sobre tracciones de cicatrices, el prevenir deformaciones, ¿ya? El prevenir el acortamiento del grupo muscular, ¿ya? Que nos limite, por ejemplo, a la excursión del movimiento. Pero en sí, hoy día es bien, está bien en discusión si realmente va a evitar que una persona se desgarre al hacer elongaciones, por ejemplo. Pero sí, por lo menos mantiene la excursión del movimiento, que es algo fundamental para cualquier actividad física, independiente de la magnitud de esta y la intensidad de lo que podamos estar haciendo con las personas que nosotros estamos tratando. ¿Cuáles son las precauciones y contraindicaciones de esta? La hipermovilidad, ¿ya? Hay que tener ojo porque quizás este acortamiento lo que está buscando es la estabilidad de la articulación de una persona con hipermovilidad. Esto podría ser complejo. Cuando existe un excesivo acortamiento y por lo tanto si este acortamiento es funcional, perfecto, podría tal vez convivir con esto, pero hay que tener ojo porque aparece ese acortamiento y por lo tanto el manejo de las actividades tiene relación con esto. Si la persona percibe dolor agudo o punzante, hay que tener ojo, ya sea porque la elongación misma lo está provocando o porque el movimiento articular esté provocando esto. Entonces, desde la discriminación deberíamos entender que si la persona lo percibe, quizás esta técnica, la decisión de la toma de esta técnica no fuera tan buena. Lesiones en el tejido blando, ¿ya? Que pudieran estar relacionadas con esto, como una lesión aguda. Ya si tengo un paciente con un desgarro en estadios iniciales, quizás el estiramiento no va a ser tan positivo, pero más adelante sí lo va a ser, por ejemplo, para evitar las retracciones de las cicatrices. Y en el caso de infecciones es una contraindicación absoluta. Y el bloqueo óseo en un paciente que presente una fractura no consolidada y que se encuentra en bloqueo, la flexibilidad también puede ser o una contraindicación, depende del nivel de consolidación de la persona, o una precaución si es que tenemos el cuidado de que ya exista una buena reparación de este tejido. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que cuando, por ejemplo, en esta publicación compara diferentes tipos de estiramiento o los diferentes tiempos del estiramiento, hay diferencias importantes. Se ha visto que el estiramiento logra mejores resultados cuando es superior a 5 minutos por grupo muscular, como nos muestra este esquema, en donde vemos que estiramientos menores a 5 minutos tiene diferencias significativas con estiramientos por sobre 5 hasta 10 minutos y por sobre los mismos 10 minutos. Pero en sí lo que se ha visto es que en realidad hacer entre 5 a 10 minutos de estiramiento versus sobre 10 minutos de estiramiento, esta publicación dice que no tiene diferencia significativa. No existe una diferenciación entre estos. Por lo tanto, el grupo muscular quizás podríamos tomar la decisión de aplicar entre 5 a 10 minutos. Se ha estudiado las diferencias de los diferentes tipos de estiramiento, como por ejemplo el estiramiento estático, activo, pasivo, balístico y el FNP. Y se ha visto que en sí las mejoras del rango de movimiento, para esta publicación por lo menos, es que el estático pareciera ser más eficiente en la mejora que, por ejemplo, el FNP. Aunque también existen estudios que muestran que el FNP es mucho más efectivo que el estiramiento estático, por lo menos en esta publicación nos muestra lo contrario. Y es el que podría ser como mejor elegible si nosotros nos encontramos también frente a condiciones más agudas o de lesiones más, en donde las personas puedan estar cercanas a percibir alguna molestia producto del mayor movimiento. Que se ha visto en sí que el estiramiento es capaz de producir un sinfín de efectos, pero uno de los eventos interesantes que se ha visto del estiramiento es que la percepción del dolor puede variar. Y eso es lo que se está estudiando y que ya lleva un tiempo en proceso de análisis, que es que en realidad quizás el estiramiento lo que permite es una mayor tolerancia a la excursión de movimiento.
y por lo tanto las personas que son capaces de poder estirar más es porque existe una respuesta inhibitoria en los nociceptores que se pueden estar activando producto del estiramiento. Y eso pareciera ser una de las evidencias que hoy día nosotros pudiéramos encontrar para que las personas mejoraran sus rangos de movimiento y no necesariamente por los cambios estructurales, ya sea por las propiedades viscoelásticas del tejido, por los cambios sarcoméricos, sino que quizás es por la tolerancia a la misma tensión y por lo tanto permite un mejor rango de movimiento en las personas que lo pueden haber tenido lesionado. Los cambios a nivel crónico, ya se han visto también algunas propiedades, por ejemplo, que es lo que ocurre a nivel musculotendíneo, dado el estiramiento. Por ejemplo, en el stiffness muscular, se ha visto que el estiramiento disminuye el stiffness, o sea, ayuda a mejorar significativamente esta característica. La longitud de los fascículos musculares también se ve modificado cuando se realiza estiramiento y el mismo ángulo podría quizás no tener alteraciones, o sea, no tener limitaciones, sino que aumentar su angulación, lo cual sabemos que también es interesante cuando nosotros vemos condiciones de reparación de los tejidos que necesitamos que estén a nivel muscular, estén en un mejor ordenamiento, por lo tanto podría ser una buena opción. Así como el stiffness muscular se ve modificado ya disminuyendo, o sea que el estiramiento favorece la expulsión mayor de movimiento, lo mismo ocurre con el tendón, en donde en esta publicación observan, en esta revisión, que existe una disminución del stiffness a nivel tendíneo. La tolerancia al torque también se ve modificada, en donde el torque pasivo aumenta, el torque mediante el ángulo se mantiene más o menos estable, así como la angulación del torque pasivo, también carga, y cómo se solapan las curvas de tensión, pareciera ser que se solapan menos cuando se hace estiramiento versus el no hacer estiramiento, lo cual implica que podría haber una mejora en la disposición de la musculatura para poder lograr una excursión del movimiento mayor. En esta publicación nos habla de la influencia del estiramiento estático en isquiotibiales, que es un grupo muscular que es muy estudiado, ¿ya? Y que se busca ver qué es lo que pasa, en este caso, en personas jóvenes y sanas. Y lo que se ha visto es que el estiramiento nos permite en el Straight Leg Raise, la prueba de SLR, mejorar los rangos de SLR cuando se realiza en personas sanas, mejorar la prueba de extensión pasiva de rodilla, ¿ya? Mejorar los rangos, pero en el caso del AQE o de la prueba activa de rodilla, aunque también hay una mejora, se le da un valor menor que a las otras dos. Pero si vemos en ambos el hacer flexibilidad por grupo muscular entre 5 y 10 minutos, manteniendo una continuidad de 5 veces a la semana para poder lograr este tipo de rangos, se ve favorecido, independiente del tipo de elongación, se ve favorecido para cada una de las pruebas que tienen que ver con las pruebas de acortamiento de este grupo muscular. Así que con esto espero haber entregado un poco las bases de este proceso y revisaremos todos estos contenidos en el práctico para poder ver y sentir qué es lo que ocurre con la flexibilidad. Muchas gracias.